Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros videos de Inspirational Soul. El día de hoy hemos venido a este hermoso escenario para contarles un poquito sobre lo que es el MK Ultra, el control mental, lo que están haciendo las grandes industrias con nuestro comportamiento y con nuestro pensamiento. Primero, tenemos que preguntarnos qué es el control mental. El control mental no es algo muy satánico que tenemos que verlo porque sucede en casi todos los aspectos de nuestra vida y podemos verlo reflejado en nuestro diario vivir. Un ejemplo del control mental es nuestra propia capacidad como seres humanos para controlar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de percibir el mundo. Y hay grandes industrias, hay grandes empresas y naciones y políticos que se han encargado de controlar la mente de muchísimas personas. Entonces, hablábamos hace unos minutos con Carla sobre lo que es de la psicología del consumidor. Por ejemplo, cuando existe un estudiante de psicología, una de las primeras materias que te enseñan a ti como estudiante de psicología es psicología del consumidor. Si es que tú eres una industria de alimentos y tú quieres vender más de tus alimentos, necesitas conocer psicología del consumidor, es algo básico. Por ejemplo, McDonald's sabe que el color rojo y el color amarillo activan en nosotros ciertos estímulos para que nos dé hambre. Entonces es un estilo de control mental. El control mental también funcionaría en las filosofías empresariales. Cuando una empresa tiene la filosofía, por ejemplo, de cero papel, digamos así. Esa filosofía de gastar menos papel, de consumir menos papel, pero a la final te estás apegando a un tipo de pensamiento preestablecido por alguien que está en la cabeza, por lo general en estructuras piramidales. Entonces, la sugerencia al final de este video es justamente eso, salirnos de este tipo de pirámides que nos tienen gobernados y conocer que existen muchísimas realidades más. Ahora Carla les va a dar sobre una breve historia de lo que fue el MK Ultra y el control mental. Bueno, abarcando a los inicios de lo que es el ser humano, en otros videos les había comentado de que el hundimiento de Lemuria y Atlántida hubo el diluvio, entonces hubo una caída de conciencia universal, tuvimos que volver a las cuevas a trabajar con fuego. Entonces vinieron otras razas y lo que hicieron es aportar con su conocimiento a nosotros, pero tomarnos como mano de obra. Entonces desde los inicios de esta nueva humanidad se ha visto como que se ha necesitado esta fuerza laboral tipo esclavista para lograr un progreso en las grandes metrópolis. Luego tenemos en Mesopotamia, fue el inicio de este tipo de uso de la gente como esclavos. Babilonia, posteriormente en Roma, en Grecia también los filósofos de Aristóteles decía que es necesario que haya una fuerza laboral y esclavista para que las personas libres tengan el derecho y la oportunidad de pensar, de filosofar y de desarrollar a la ciudad en sus políticas y en su infraestructura. Entonces era necesario ya tener esclavos. Luego en Egipto, como sabemos, igual hubo esclavos, había unos esclavos de mayor rango que se les pagaba, pero por otro lado había los esclavos de guerra, se les capturaba de otros pueblos en una guerra y estas personas pasaban a ser propiedad de los egipcios sin tener derechos a nada. Entonces bajo estas leyes de esta idea de tener prisioneros de guerra, la Rusia antigua, la Unión Soviética, implementó por primera vez este tipo de torturas a los prisioneros de guerra para poder adquirir información o borrarles la mente a estas personas a beneficio de la Unión Soviética y también para tener información de otros países. Posteriormente en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, tuvieron muchos humanos capturados, especialmente judíos, en el llamado Holocausto, en el cual tenían personal para poder hacer prácticas sobre un humano, no tener las cosas teóricas, sino hacer prácticas y ver in situ cuál es el desarrollo del humano con cierto tipo de terapias. Entonces, en la Alemania nazi se creó un proyecto que se llamó Blue Birth. Este proyecto era de investigar cómo podían alargar este control mental, de cómo podían hacer permanente este control mental.
Al finalizar la guerra, cuando ya todo se estabilizó en Europa, los Estados Unidos sabían de este tipo de programas de control mental y necesitaban conocer esta información. Lo que hicieron es, hay un proyecto que se llama Paperclip, implica que Estados Unidos importó a su país científicos nazis, entre psicólogos, neurólogos, todo tipo de científicos que conocían sobre este tipo de control mental, los importaron a Estados Unidos y ahí es que en Estados Unidos la CIA empieza a desarrollar el proyecto MKUltra. MKUltra, exacto. Entonces, ¿qué es el MKUltra? ¿Cómo se originó? ¿Y cuáles eran sus principales objetivos? Es algo que se mantuvo encubierto durante muchísimos años y que salió a la luz aproximadamente en 1970, cuando se cerró el proyecto. Pero el MKUltra fue un proyecto diseñado por la CIA para crear un superhumano, para crear una arma de guerra y para mantener a las personas bajo el control y sin voluntad, con el afán de básicamente que hagan lo que ellos necesitaban hacer como CIA. Entonces, ¿quiénes utilizaron para este tipo de proyectos, para este proyecto de la CIA? Era gente con voluntad débil, con un alma suave. Era gente desvalida, negros, indigentes. Estas personas en esta época, en los 1950, eran personas que sufrían muchísima discriminación y que no se iban a quejar. Entonces era perfecto. Se utilizaba a estas personas para hacer experimentos con LSD, con chips implantados dentro de los cerebros para controlar su comportamiento de manera remota, es decir, desde otro lugar, desde otra distancia, y para hacer confesar al enemigo. Si es que yo tengo un enemigo, voy a utilizar las técnicas de MKUltra y las técnicas de tortura que existen en el manual de MKUltra para que esta persona me diga la verdad. Entonces imagínense la herramienta tan perfecta que era el MKUltra en una época que estaban viviendo militarmente en Estados Unidos y especialmente la CIA. Obviamente, como todo experimento, existieron errores. Y más aún si es que existía un sometimiento psíquico con órdenes muy intensas. Entonces, hubieron personas que fallecieron, hubieron muertos en este proyecto. Una de las características principales del MKUltra era proporcionar a las personas LSD sin consentimiento de estas personas. Es decir, tomaban drogas sin saber qué eran las drogas. Entonces una persona se suicidó. Hubieron muchas muertes que estuvieron a cargo de Ewen Cameron. Este fue un psiquiatra muy conocido a nivel mundial y que logró ser presidente del Colegio de Psiquiatras a nivel mundial y presidente del MKUltra. Esta persona tan brillante utilizó sus conocimientos en psicología y en psiquiatría para crear este proyecto que básicamente destruyó la vida de muchas familias y de muchas personas y que hasta ahora seguimos teniendo repercusión de este MKUltra. Eso en cuanto a la CIA y la relación con el MKUltra. Bueno, igual comentarles un poquito más de este doctor Cameron, un poquito que investigué, es que como él era un psicólogo bastante reconocido, bastantes personas comunes y corrientes iban donde él para hacerse terapia, pero con problemas leves mentales, lo cual él decía que no, que él necesitaba internar a las personas, se les comunicaba a la familia. Entonces procedían a estas instalaciones en Canadá, donde como dijo Ricardo, se les implementaba estas drogas y todo eso. Igual otro caso bastante duro que fue de una señora que le borraron totalmente su memoria y luego se le regresaron a la familia como un bebé grande. Entonces le tuvieron que enseñar a caminar, a hablar, de todo desde un inicio. Entonces esto llevó a que se forme como que un escándalo y la CIA también la CIA y la medicina de ese entonces para limpiar su nombre. Es lo que cancelan oficialmente el proyecto MKUltra. En los años, en los 70, en 1970. Ajá. Entonces duró desde el año
de los 50. Aproximadamente 20-25 años duró el proyecto. Sí, oficialmente. Históricamente vemos esa necesidad del hombre de tener que controlar la mente de otros para poder tener poder, digamos. ¿Cuáles son estas familias que han gastado? Porque este proyecto MK Ultra es de los más financiados. Son las Illuminatis, no sé si han escuchado. Pertenecen a 13 familias que por sangre tienen costumbres satánicas y ocultistas. Estas familias son las que, bueno, la principal es la familia Rothschild de estas 13, porque su propósito es tener el control de la mayor población, de la mayor masa posible. Entonces, como les digo, oficialmente el proyecto MK Ultra se cerró en los 70s, pero posteriormente siguieron haciendo hasta el día de hoy más de este tipo de proyectos. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Qué personas pagaron por sus malas acciones como experimentadores? Se preguntarán, ¿alguien hizo un juicio? Pues sí. Entonces las personas que estuvieron perjudicadas por el proyecto MK Ultra obviamente se defendieron. La mayoría, como les mencionaba, no decía nada y estaba totalmente callado por el proyecto y por la gente de poder. Pero las personas que lograron mostrar al mundo lo que estaba sucediendo hicieron que los médicos nazis y la gente involucrada en el MK Ultra vaya a juicio y esté enjuiciado por sus actos tan terribles que realizaron. Se enjuició a muchísimos médicos nazis. La mayoría dijo que era inocente, obviamente. Hubieron algunos sentenciados a la horca, los mataron, pero un pequeño grupo de psiquiatras y de médicos nazis que hicieron experimentos en frío con las personas vivas, les destapaban la cabeza y veían qué había dentro y qué podían hacer con ellos. Fueron médicos muy cotizados por la CIA, por la información que ellos habían dado médicamente, de una manera salvaje, pero eran cotizados por la CIA. Entonces fueron reclutados por la CIA para continuar con este proyecto. Y fue una pantomima, fue simplemente este juicio, fue una tela para tapar realmente lo que estaba sucediendo. Obviamente salió el Código Nuremberg el día 20 de agosto de 1947. Se firmó el Código Nuremberg y hasta ahora lo mantenemos. Y si es que tú estás estudiando psicología, si tú estás estudiando psiquiatría o tú estás estudiando medicina y tú quieres experimentar con humanos, tú tienes que acogerte al Código Nuremberg para que puedas hacer estos experimentos. El Código Nuremberg respeta los derechos humanos, es decir, si es que tú quieres experimentar con un humano, no le puedes abrir la cabeza simplemente y ver qué está sucediendo adentro. Tú necesitas el consentimiento de esta persona firmado y que este experimento no sea una tortura. Entonces el Código Nuremberg salió para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto, como sabemos, se mantiene a otra escala que vamos a hablar ya mismo. En el siguiente video que les vamos a hacer, les vamos a comentar más de cómo se vive en la actualidad este tipo de control mental, cómo nos afecta a nosotros y sobre todo, cómo podemos salir de esto, cómo podemos darnos cuenta qué es nuestro, qué no es nuestro para poder liberarnos, limpiar nuestra mente de todo este tipo de control.